Bienvenidos al podcast Tech Op 503 de Noticias El Salvador SV. Se ha modificado el nombre ya que el contenido de la información de este podcast es tan amplia que resulta difícil enmarcarla y limitarla a un solo nombre. El propósito es expandir los estándares que ya están disponibles en el podcast sin disminuir la calidad, sino expandir más y más sus posibilidades. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como Tech Op 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Bueno, pues arrancamos con el análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa varios documentos, todos fechados a 20 de enero de 2026. Sí. Y lo que dibujan es un escenario internacional de una tensión, diría, casi eléctrica. Totalmente. Estamos justo un año después del inicio del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos y el tema que lo domina todo es, pues, el desmoronamiento de las reglas del juego. Es que el orden mundial que conocíamos, el que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, se está agrietando. Se está viniendo abajo. Y es fundamental entender que esta fractura política no es algo abstracto, ¿eh? No, para nada. Tiene una traducción inmediata y muy contundente en una guerra económica. Los informes lo dejan clarísimo. Hablamos de aranceles. Hablamos de aranceles como el arma por defecto. La diplomacia parece haber pasado a un segundo plano. Y claro, esta estrategia, aunque tenga objetivos políticos, pues genera consecuencias directas. En el bolsillo de la gente. Exacto. En los precios, en las cadenas de suministro, sacude la estabilidad de todos los mercados. Da igual si son grandes potencias o economías emergentes. Perfecto, pues vamos a meternos de lleno en eso. Empecemos por la situación dentro de Estados Unidos, porque los informes presentan una paradoja muy curiosa. Sí, es llamativo. Por un lado, la economía crece a un ritmo sólido, del 2%. A primera vista, un buen dato. Podría serlo. Pero sin embargo, la popularidad del presidente está en mínimos históricos, entre el 39 y el 40%. A ver, ¿cómo se explica esa desconexión tan brutal? Ahí está la clave. El diablo, como siempre, está en los detalles de esos datos macro. A ver. Ese crecimiento del 2% esconde dos realidades que los analistas en las fuentes señalan como críticas. La primera es una caída drástica en la creación de empleo. ¿De cuánto hablamos? Pues pasamos de generar 2 millones de puestos de trabajo en 2024 a apenas 500.000 en 2025. Es un frenazo en seco. Ya. Estás escuchando Tech Up 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Y la segunda, que es la que más nota la gente en su día a día, es un aumento muy significativo del coste de la vida. Y aquí es donde la política exterior se conecta directamente con la economía doméstica. ¿Te refieres a la guerra comercial? Exactamente. Los documentos son muy específicos. Se han impuesto aranceles a más de 180 países. ¿180? Sí. El resultado es una tarifa promedio del 16,9% sobre prácticamente cualquier producto que entre en Estados Unidos. Y esto ya no es una teoría. Claro, ya es una realidad. Totalmente. Las fuentes citan advertencias públicas de gigantes como Amazon, que dicen, sin rodeos, este sobrecoste lo vamos a trasladar a los precios finales. Con lo cual, la guerra comercial ya no es una noticia lejana. No. Es la razón por la que tu cesta de la compra es más cara. La economía se ha convertido, sin ningún tipo de disimulo, en el arma principal de esta administración. Y de todas las maniobras que se describen, la que mejor ilustra esta nueva doctrina, este cambio de paradigma, es sin duda la crisis de Groenlandia. Lo de Groenlandia. Es que el lenguaje que se utiliza es de otro siglo. Las fuentes citan directamente a Trump afirmando en sus redes sociales que la isla es imperativa para la seguridad nacional y mundial. Ya. Pero la frase que de verdad te hiela la sangre es cuando declara que su objetivo es poseerla. Poseerla. Y que está dispuesto a usar la fuerza si es necesario. Hablamos de un aliado histórico, Dinamarca, un miembro fundador de la OTAN. Esto es una fractura sin precedentes. Es una fractura total. Y la respuesta europea que describen los informes es fascinante, porque muestra un cambio de mentalidad radical en Europa. ¿En qué sentido? Al principio, la Unión Europea intentó su estrategia habitual: apaciguamiento, llamadas a la calma, diplomacia. Lo de siempre.
pero chocaron contra un muro. Ahora, ante las amenazas directas, esa estrategia ha saltado por los aires. Sobre la mesa está la activación de algo que llaman el instrumento anticoerción. La famosa bazuca comercial, como la ha bautizado la prensa. Y el apodo se queda corto. Hablamos de movilizar represalias económicas por valor de 93.000 millones de euros. Una barbaridad. No es una multa, es una declaración de guerra económica en toda regla. Lo que significa que Europa ya ve a Estados Unidos como una amenaza. Exacto. Lo que significa es que Europa está asumiendo que su principal aliado histórico puede convertirse en una amenaza directa a su soberanía y a su economía. Están preparando las defensas. Si nos dicen esto hace 5 años, nos habríamos reído. Es que la idea de que la OTAN deba preocuparse por la integridad territorial de Dinamarca frente a Estados Unidos suena a ciencia ficción. Desde luego. Y esta lógica de la fuerza no se queda solo en amenazas. Estás escuchando Tech Up 503, de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Los documentos demuestran que tiene una aplicación mucho más directa y militar en el propio hemisferio occidental. Sí, nos vamos a Venezuela. A Venezuela. El caso de Venezuela es el ejemplo práctico de esta nueva doctrina Monroe, digamos 2.0. Los informes describen una intervención militar en toda regla. Un ataque de tropas estadounidenses. Sí, que termina con la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas. Esto, por supuesto, ha provocado protestas masivas, pero la acción ya está consumada. Y la propia administración estadounidense lo enmarca en esa doctrina Monroe resucitada, que ahora definen explícitamente como una esfera de dominio, casi de propiedad. Y de nuevo, la motivación económica no es que esté oculta, es que la gritan a los 4 vientos. Es que no hay que leer entre líneas. Las fuentes son clarísimas. Citan textualmente que Estados Unidos controlará la venta de petróleo venezolano por tiempo indefinido. Indefinido. Y no solo eso. Se cita al propio presidente esperando la entrega inmediata de entre 30 y 50 millones de barriles. Esto no se disfraza de intervención por la democracia. No, es una operación de control de recursos. Es una operación para tomar el control directo de uno de los recursos naturales más estratégicos de la región. Pura realpolitik económica. Y claro, mientras todo esto ocurre, hay otros actores globales que toman nota y mueven sus propias fichas. Por supuesto. Aquí es donde entra en juego la perspectiva de Rusia. Tenemos declaraciones del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. ¿Y qué dice? Pues básicamente viene a decir que el mundo ha entrado en la era de la ley del más fuerte. Acusa a la OTAN de prepararse para una guerra. Ajá. Y, lo más importante, utiliza las acciones de Estados Unidos en Groenlandia y Venezuela para legitimar sus propias invasiones. Como la de Ucrania. Exacto. Su argumento es, si ustedes lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y no es solo un argumento retórico, es una cobertura perfecta para sus acciones. Lo que se produce es una paradoja estratégica increíblemente peligrosa. A ver. Mientras los principales miembros de la OTAN están inmersos en un debate surrealista sobre si uno de sus miembros va a invadir el territorio de otro, Rusia aprovecha esa distracción monumental. Los informes detallan un ataque masivo y coordinado contra la infraestructura energética ucraniana. Cientos de drones y misiles. Así que el conflicto sigue muy activo. Demuestran que, mientras Occidente mira hacia otro lado y se pelea consigo mismo, el conflicto en Ucrania sigue más vivo y brutal que nunca. La crisis interna de la alianza es, en la práctica, el mejor regalo estratégico que se le podía hacer a sus adversarios. Es una ventaja táctica clarísima. La fractura de la OTAN desde dentro les da vía libre para avanzar. Y mientras las superpotencias mueven estas piezas en el gran tablero global, las ondas de choque se sienten con una fuerza tremenda a nivel regional. Sin duda. Aterricemos el análisis en Centroamérica porque lo que vemos ahí es un microcosmos de esta inestabilidad. Totalmente. Y el punto de partida tiene que ser Guatemala. Los informes pintan un cuadro francamente desolador. ¿Qué dicen? Hablan de una crisis de seguridad total. Asesinato de al menos 10 policías en cuestión de días. Motines simultáneos en varias cárceles de alta seguridad. Un estado desbordado. De sitio. Y la medida más desesperada, y que da una idea del nivel de caos, es que el Congreso ha llegado a autorizar a los civiles a portar armas de fuego. Para su propia defensa. Sí. Es la imagen de un Estado que ha perdido el control. Y en medio de ese caos absoluto, surge un contraste económico que es muy, muy revelador.
Es un contraste brutal, porque una de las noticias económicas del día, según las mismas fuentes, es que varias empresas guatemaltecas están buscando activamente sacar su dinero del país. ¿Para invertir dónde? Para invertir en el sector industrial del vecino, El Salvador. Claro, es un principio económico de manual. Totalmente. El capital huye de la inestabilidad, busca refugio en mercados que, al menos en comparación, percibe como más estables y seguros. La violencia en Guatemala está provocando una fuga de capitales. Y hay otro dato que refuerza esa idea de contraste. Un informe económico señala que los salvadoreños que residen y trabajan en Estados Unidos ganan un promedio de $22,8 por hora. ¿Cómo se conecta todo esto? Se conecta porque dibuja el panorama completo de las válvulas de escape económicas. Por un lado, tienes el capital, el dinero de las empresas, que huye de la violencia de Guatemala a El Salvador. Ya. Por otro, tienes a las personas, la fuerza de trabajo, que busca una salida a la violencia y a la falta de oportunidades, y la encuentra en la migración a Estados Unidos. Ese sueldo es un imán potentísimo. Claro. Así que tienes al capital moviéndose dentro de la región y a las personas moviéndose fuera de ella. Todo por el mismo motivo: la búsqueda de estabilidad. Y para rematar esa imagen, es muy significativo ver cuáles son las noticias destacadas en El Salvador en estos mismos días. Mientras Guatemala está al borde del colapso, los titulares salvadoreños se centran en asuntos puramente internos. Por ejemplo, Debates sobre si pagar o no una quincena extra a los funcionarios, alertas meteorológicas por vientos fuertes o el desmantelamiento de una red local de estafa inmobiliaria. o sea, problemas del primer mundo, comparativamente hablando. Exacto. Da la sensación de un país completamente enfocado en su propia agenda, casi de espaldas al incendio que crece justo al lado. Es una estrategia de introspección. Podríamos debatir si es sostenible a largo plazo ignorar la inestabilidad regional, pero en el corto plazo esa percepción de orden interno es precisamente lo que atrae la inversión que huye de Guatemala. Desde luego. Para un inversor, un país preocupado por el viento y las estafas es infinitamente más atractivo que uno donde el gobierno te dice que te compres un arma para defenderte. Si tuviéramos que destilar una idea central de todo lo que hemos analizado, yo diría que estamos presenciando la demolición de un orden basado en reglas y alianzas. Para dar paso a un mundo transaccional. Exacto. Donde solo importa la fuerza, ya sea la fuerza militar, como en Venezuela, o la fuerza económica de los aranceles. Es un escenario global mucho más impredecible. Y por definición, mucho más conflictivo. Y desde la perspectiva económica, la conclusión es igual de clara y, la verdad, bastante sombría. En este nuevo orden, el comercio ha dejado de ser un puente de colaboración para convertirse en un arma de coerción. Totalmente. El acceso a recursos naturales, como el petróleo o los minerales de Groenlandia, se convierte en un objetivo explícito de la política exterior, sin disimulos. ¿Y el resultado es? Una fragilidad económica global extrema, donde los efectos se propagan en cadena desde la bolsa de Nueva York hasta la decisión de inversión de una pequeña empresa en Centroamérica. Todo está interconectado en esta nueva era de inestabilidad. Y para terminar, una reflexión final que nos dejan estas fuentes y que es verdaderamente inquietante. A ver. Vemos a Dinamarca reforzando militarmente Groenlandia, preparándose para una agresión de su mayor aliado. Vemos a la Unión Europea preparando su bazuca comercial contra Estados Unidos. ¿Incluso a Canadá? Incluso hay informes de que el ejército canadiense, por primera vez en más de un siglo, está elaborando planes de contingencia ante una hipotética invasión desde el sur. Es increíble. En un mundo donde las reglas y las lealtades que dábamos por sentadas ya no existen, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién define hoy lo que es un aliado y un adversario? ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Exacto. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esas nuevas definiciones se pongan a prueba de una forma mucho más definitiva y quizá violenta? Gracias por habernos acompañado en TECAP 503 de Noticias El Salvador. Si valoran este espacio de análisis, consideren apoyarnos vía PayPal para seguir adelante. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y casi todas las plataformas de audio buscando TECAP 503. Gracias totales. Gracias por habernos acompañado en TECAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.